63 años sirviendo a Cristo junto contigo. Un tributo a Judith Cladworthy de Harris, de su esposo y compañero Eglon Harris Milton. Dios comenzó a preparar a quien llegaría a ser mi esposa con mucha anticipación. Cuando muy pequeña, su madre la dedicó a Dios para que Él la usara como misionera fuera de Inglaterra. De adolescente, en una reunión misionera, Judith se comprometió públicamente a dar su vida para servir a Jesucristo donde Él la enviara. Judith se bautizó el 19 de julio de 1953 y comenzó a trabajar ayudando a 2 señoritas que tenían una escuela dominical en su casa. Señoritas que fueron contemporáneas de mi madre y con quien ella aún mantenía correspondencia. Sin embargo, había algo que hasta ese momento Judith no entendía. Se sintió dirigida a tomar una carrera administrativa y llegó a trabajar en la sección financiera de un banco en Exeter, Inglaterra. Pero ella no conocía a ninguna misionera con una orientación vocacional hacia la administración y se preguntaba, ¿cómo unirá Dios mi llamado y mi vocación? Yo, sin saberlo, estaba orando por ella, pues como decidí seguir los pasos de mi abuelo y de mi padre y entregar mi vida al servicio de Dios en Publicaciones El Sembrador, deseaba tener una ayuda idónea muy especial para esta tarea. Así que puse en las manos de Dios mi necesidad y esperé a que Él me guiara para no errar en mi decisión. Salí para Inglaterra junto con mis padres en marzo de 1958 y me integré a la iglesia que se reunía en Western Way, Exeter. El 16 de mayo de 1959, durante una excursión para maestros de la escuela dominical, recibí la indicación clara de Dios que me había escogido como esposa a Judith Cladworthy, quien también servía al Señor como maestra. La acompañé a su casa y en el camino nos sentamos en una banca y la invité a regresar conmigo a trabajar para el Señor Jesús en la imprenta de El Sembrador. Su respuesta afirmativa y sin titubear la hemos recordado durante todos los años de nuestro matrimonio. ¿Cómo hemos agradecido lo hermoso que es cumplir la voluntad de Dios con corazón firme y sin titubear? Con frecuencia me decía en los últimos años, nunca pensé que sería tan feliz como hoy. Durante los siguientes 3 años, estando aún en Inglaterra, nuestro llamado de Dios se fortaleció sirviendo juntos en campamentos, yendo a conferencias y trabajando para nuestro Señor de muchas maneras. Durante este tiempo, también vimos cómo se entrelazaban y complementaban los dones que Dios nos había dado. Y además, desarrollamos varias destrezas al trabajar juntos en labores de mantenimiento, tanto en la casa de sus padres como en la de mis tíos, donde yo me hospedaba. Las primeras impresiones de lo que sería servir a Dios en México, Judith las obtuvo de la correspondencia que tenía con mi tía Nettie, una sierva muy activa en la región de Orizaba
y con un ministerio muy amplio entre niños y mujeres. Además, como yo seguía participando con dibujos, poesías y música en las labores del sembrador, comenzamos a sentir lo que sería cumplir juntos con nuestro llamado a México. El 21 de marzo de 1961 formalizamos nuestro compromiso con Dios. Sentados en una colina cerca del mar, viendo en nuestra imaginación desde las costas de Inglaterra las playas de Veracruz, donde, si Dios lo dispusiera así, llegaríamos un día a servirle. Nos compartimos presentes para confirmar los votos que hicimos delante de Dios, y estos han quedado con nosotros todos estos años como recuerdo de nuestro compromiso. Unimos nuestras vidas delante de Dios el 7 de julio de 1962 y el día 8 de agosto, la iglesia en Western Way, Exeter, nos encomendó a la gracia de Dios y nos despidieron con la seguridad de que orarían por nosotros sirviendo al Señor en México. Y así partimos de Inglaterra el 18 de agosto y llegamos a México el 13 de septiembre de ese mismo año. Hicimos la travesía en barco. Nuestros primeros años sirviendo a Dios en México no fueron fáciles. Yo regresaba a un lugar que conocía, a una cultura que entendía y a un ambiente en el que viví los primeros 19 años de mi vida. Para mi esposa, todo sería nuevo. Además, ella dejaba a sus padres y a su hermano gemelo. Yo regresaba a mi familia y a mis amigos. Antes de partir de Southampton, Inglaterra, Dios me hizo ver esta necesidad. Tienes que cuidar a tu esposa y ser para ella padre, madre y hermano. Además, deberás suplir el hueco de las amistades que deja. No sé si entendí todo lo que Dios quiso decirme, pero recuerdo mi compromiso que hice de todo corazón delante de Dios, sabiendo que para cumplirlo necesitaría de la ayuda del Dios de toda consolación. Satanás fue astuto y magnificó esas diferencias en cultura, carácter y costumbres, pero Dios nos cubrió con sus alas y nos defendió de sus maquinaciones. Y seguimos adelante, firmes y unidos en amor, con nuestros ojos puestos en Jesús. Sus amigas mexicanas le enseñaron recetas regionales, y como en secundaria Judith había escogido el taller de cocina, rápidamente estaba haciendo platillos mexicanos y a sentirse tan mexicana como aquellas a quienes había venido a servir. Un día, una hermana en Cristo de un pueblo que visitamos le dijo: usted y yo somos semejantes. Usted habla inglés y español. Yo hablo náhuatl y español. Somos bilingües. Cuando visitábamos iglesias en otros lugares, de inmediato se identificaban con Judith las hermanas de ese lugar y conversaban sobre cómo llevar sus hijos a Cristo. Y hablaban de corte y confección, tejido y cocina. Haber estudiado economía casera, así como corte y confección en la escuela en Inglaterra, le fue muy útil
en sus pláticas. Fue admirable como uno a uno los dones que Judith recibió de Dios comenzaron a ser útiles en su ministerio entre las mujeres. Pero lo más importante de su ministerio fue su ayuda invaluable en Publicaciones El Sembrador. No solo aprendió a hablar el español, sino que aprendió gramática y ortografía a tal profundidad que podía corregir lo que se producía mejor que muchos. También empleó sus dones en las tareas de administración, finanzas y correspondencia, compartiendo así la carga que mi padre pasó a mis hombros por el año de 1970. Además, fue mi inspiración y mi consejera al escoger muchos de los temas que escribí y fue mi correctora oficial de todo lo que salía de mi pluma y últimamente en los programas de YouTube que presentaba. Era la primera en leerlos o verlos, pues decía, si yo lo entiendo, todos lo harán. Al pasar el tiempo, apareció una importante necesidad: ¿cómo acompañar el canto en las reuniones que se celebraban? Desde un principio, en los días de mi abuelo, el órgano fue el instrumento usado, pero los que se importaban dejaron de construirse y mi tío Guillermo ya no encontraba lo básico para construirlos él mismo. Al ver que congregaciones nuevas se formaban, nos preguntamos, ¿cuál será el siguiente paso y qué pedirá Dios de nosotros? Esta fue la visión que recibimos como respuesta. Los himnos que cantamos pueden ser acompañados con guitarra y mandolina sin perder las armonías originales. Por tanto, nos pusimos a trabajar escribiendo partituras para estos instrumentos. El proyecto fue todo un éxito. Muchas iglesias locales comenzaron a utilizar el método, pues ya tocaban bien los instrumentos. Solo faltaba aprender a leer las partituras que habíamos escrito. Hacíamos seminarios de música en varios lugares y mi esposa, que cuando en Inglaterra participaba en una orquesta tocando en violín, desempolvó su talento y empezó a tocar como primer violín. Muchas hermanas, motivadas por su ejemplo, cambiaron su mandolina por el violín. ¿Cuál fue la sorpresa de mi esposa? Que en el siguiente seminario, 6 meses después, ya había 4 violines. En el campo de la música y el canto, también fue mi asesor artístico y quien acompañaba el coro con el órgano, sea el coro de Orizaba Centro o el coro mayor, que unía las voces de las 5 iglesias locales en la ciudad de Orizaba. Los días 3 y 4 de abril del 2025, al agradecerle a Dios la vida y el ministerio de mi esposa, muchas hermanas en Cristo me dijeron que verla tocar el violín las inspiró y que ahora acompañaban el canto en su iglesia local. También hubo padres que agradecieron a Dios el que sus hijos, como distracción o profesión, hayan escogido la música, pues fueron librados de muchas tentaciones por tener algo útil que hacer en sus tiempos libres. Además, me contaron que cuando traían a sus hijos a la escuela bíblica, mi esposa les enseñaba a tejer, pero remarcaron que, como era exigente,
Si su tejido tenía un error, aunque fuera pequeño, les hacía destejer todo lo que habían hecho. Esto fue para ellas una lección para aplicarla a sus vidas como esposas y madres, pues Dios no admite trabajos mal hechos. Recordando su participación como responsable de la clase de damas en la escuela dominical y en reuniones femeniles, muchas agradecieron a Dios lo que por medio de ella habían aprendido y cómo sus pláticas habían servido de ejemplo, consuelo y ánimo al seguir las pisadas de Cristo. Hablar de Judith y sus consejos, su aliento y su ayuda en nuestro hogar, llenaría muchas páginas. El que su niñez y adolescencia las pasó en la ciudad de Exeter, cuando ésta se recuperaba de la Segunda Guerra Mundial, viviendo en total austeridad, nos ayudó en nuestros primeros años de casado, construyendo nuestro hogar. Cuando Dios nos permitió ser padres, desde temprano en la mañana me llevaba a dar mis clases a la Facultad de Ciencias Químicas, mientras nuestros hijos terminaban su desayuno. Después los llevaba a sus escuelas y volvía para iniciar las labores del hogar. Luego iba por mí para que regresáramos a ocuparnos en las labores del sembrador. Judith fue la chofer de la familia. Cuando yo predicaba en otras iglesias locales, Judith siempre manejaba de regreso para que yo descansara. Cuando estaba sentado escribiendo en mi computadora, solo veía una mano que ponía a mi lado un vaso de agua para hidratarme, pero no me interrumpía para que no perdiera el hilo de mis pensamientos. Siempre teníamos momentos de comunión donde Judith escuchaba mis inquietudes y mis temores, así como visión respecto a la obra que habíamos recibido de Dios. Sus comentarios y sugerencias eran valiosísimas, pues aprendí a apreciar cómo una mujer ve esos mismos problemas. Gracias a Dios que nos hizo diferente. Pero aunque veíamos los problemas desde ángulos diferentes, nunca nos acercamos a Dios en oración con objetivos diferentes en nuestra mente y en nuestro corazón. Procurábamos que estos momentos de comunión fueran en el jardín hermoso que Dios nos permitió ver florecer. Aquí, Dios nos dio muchas lecciones. La principal, para que algo sea útil y bello, se necesita mucho trabajo, dedicación y tiempo, pero sobre todo, arrancar las hierbas para que no ahoguen las plantas que habíamos sembrado. Cada mañana, al pasear por el jardín, Judith se decía a sí misma: tengo que arrancar mi ración de hierbas del día. Todo esto lo tuvimos que aplicar a la obra que recibimos de parte de Dios, que involucraba las almas que nos pidió que pastoreáramos y apacentáramos. Termino con un testimonio que presentamos a nuestros amigos con motivo de la celebración de nuestras bodas de plata el 7 de julio de 1987. Mi esposa escribió: gracias te doy, Señor, por Eglón. En él encontré protección y amor, que me hablaron de lo que tengo en ti. Al darme yo a él, no me guardó para sí, sino que me devolvió a ti y me dio el gozo de servirte y compartir con otros lo que tú eres para mí.
Al unirme a Él, aprendí lo que es comunión y lo hermoso que es vivir en armonía bajo la sombra de tu amor. Yo escribí: gracias te doy, Señor, por Judith. En ella me diste la compañera idónea que yo necesitaba. Aprendí a amarla y amándola pude aprender cómo tú has amado siempre a los tuyos y a mí en especial. Me permitiste sentir tu amor y al sentirlo, experimentar el gozo que tú tienes al ver a tus hijos que buscan complacerte y anhelan siempre estar a tu lado. Los dos escribimos: gracias te damos, Señor, por nuestros hijos, Guillermo, David y Juan. Confiaste en nuestras manos sus vidas y nos pediste que, con nuestro ejemplo y nuestro amor, los guiáramos a tus pies y les enseñáramos que anduvieran en tus caminos. Al verlos crecer, nos hiciste madurar y sobre todo nos mostraste lo grande de tu poder, lo profundo de tu sabiduría y lo fiel de tu palabra. Nos llevaste a tu altar en oración y nos enseñaste lo bueno que es poner sobre tus hombros todas nuestras cargas y aprender a confiar en ti. Por medio de ellos, llenaste nuestra vida de gratos recuerdos que nos hacen confesar que ha sido una bendición conocerte, un privilegio seguirte y una sabia decisión obedecerte. Gracias también te damos, Señor, por nuestros amigos y por todo lo que por medio de ellos hemos recibido de ti. Hoy, al mirar hacia atrás, solo puedo agradecerle a Dios todo lo que me dio a través de Judith y todo lo que me permitió ser y hacer por tenerla a mi lado como mi esposa, consejera y sí, como ejecutiva del hogar. Así le gustaba llamarse y así en realidad lo fue. Como el apóstol yo puedo afirmar: por la gracia de Dios soy lo que soy. 1 Corintios 15:10. Pero no lo hubiera logrado sin la aportación de mi esposa, ayuda idónea y fiel compañera que Dios me preparó y puso a mi lado. Pablo concluyó: pero la gracia de Dios no fue en vano. Pensando en esto, ustedes que nos conocieron, unan sus voces conmigo y agradezcámosle a Dios lo que Él logró hacer para su gloria, por haber unido nuestras vidas en su servicio y en matrimonio. Un último testimonio. Con Judith a mi lado, vi cumplirse el anhelo de todo corazón. Goza de la vida con la mujer que amas. Eclesiastés 9:9. Qué sabio es Dios y con qué abundancia cumple sus promesas. Está escrito: confía en Jehová, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Salmo 37, 3 y 4. A ti, Dios de misericordia y hacedor de maravillas, sea la gloria y la honra de eternidad a eternidad. Amén.